Bien, hermanos, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién de aquí, hemos dicho de estar enamorado del Señor, pero en ese contexto, en esa definición, ¿quién está enamorado? ¿Hay aquí alguien enamorado de la palabra de Dios? ¿Y del Dios de la palabra? Como dice el cántico, más aún nos tenemos que enamorar. Bien. ¿Hay alguien aquí que se deleita con la palabra? ¿Que se deleita con la palabra? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esta mañana yo quiero que tú te deleites con la palabra. En mi corazón tengo esa intención de que tú esta mañana te deleites con la palabra, porque quiero leer algunos textos, algunos versículos, para que tú puedas vivir un poquito más aliviado de cuestiones de pensamiento que te puedan traer o te puedan confundir, ¿eh? Y ahora voy a explicar todo esto. Yo quiero que tú vengas conmigo al Salmo 107, verso 20. Y quiero compartir sobre Dios y el poder de su palabra, ¿eh? Dios y el poder de su palabra. Dios y el poder de su palabra. Dice ahí ese verso, Salmo 107, versículo 20, dice: envió su palabra y los libró de su ruina. Dice que el Señor envió su palabra y los sanó. Y los libró de toda su ruina. Quiero que estés conmigo en esta mañana algunos minutos. Y te llevo, por si tú has tenido un pensamiento quizás ahí que te ha estado golpeando esta semana, te llevo a la predicación del domingo pasado donde te decía que tenías que decidir vivir feliz. Quizás tú has estado pensando en esta semana, bueno, eso de vivir feliz, no sé si aquí los hay, pero hay algún que otro creyente, algún que otro cristiano que eso de la felicidad como que no es para los cristianos. El cristiano tiene que ser una persona muy, no sé, muy seria, muy metida en ella misma, flagelándose continuamente, pasando todo el día de rodillas, la cara ahí un poquito demacrada, nada más que pensando en los pobres, en la caridad, en no sé qué, no sé cuánto. Una persona, eso de la felicidad, ese concepto de felicidad para algunos cristianos, con todo mi respeto, más que nada para algunos religiosos, para los religiosos, ese concepto no está muy claro. Por eso quiero hoy compartir con vosotros. Daros cuenta de lo que dice el Señor. Dice el Señor: yo envío mi palabra, ¿y qué? Y lo sano. Cuando tú estás enfermo y el Señor te sana, ¿qué es lo que sucede en ti? Te sube el ánimo, te pones feliz. Dice que aparte, te libra de tu ruina. Te libra de tu ruina. ¡Wow! Tú darte cuenta que tú estás en ruina. Y que venga y te libre alguien de tu ruina. ¿Qué es lo que sucede en ti? Es decir, hermanos, si Dios viene a tu corazón o viene a mi corazón, es a bendecirnos. Es a decirnos que somos más que bienaventurados. ¿Y qué es sino hacernos felices? Personas felices. Eso no quita de que tú seas una persona, un creyente, entregado, consagrado, abnegado, trabajando en las cosas del Señor. Eso no quita que como seres humanos tú pases por un valle de sombra y de muerte, como dijo David en el Salmo 23. Eso no quita de que tú caigas en una enfermedad.
Eso no quita que tú caigas en un pecado, eso no quita que tú te pongas enfermo, eso no quita que tú pases por un momento o por momentos de ansiedad, eso no quita que tú pases por momentos de angustias, de aflicción, de pesadumbre, de turbación, de dudas. Eso no quita. Claro que no. Mientras que estemos en esta tierra, vamos a pasar por todo ese valle de sombra y de muerte. Pero valle de sombra no es que lo sea, sino es como una sombra. Nosotros estamos refugiados en las manos de Dios porque ha venido a nosotros su palabra, nos ha sanado y nos ha librado de toda nuestra ruina. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el efecto que hace la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Por eso, hermano, en el texto que desarrollamos nuestro mensaje, decíamos que el pueblo, después de aquel milagro, la semana pasada, ¿verdad?, del Mar Rojo y la victoria sobre los egipcios, la felicidad que entraron, empezaron a cantar, a danzar, pero les dura muy poco, porque en vez de ser felices y empezar a vivir felices, se amargaron. Porque por un momento no tuvieron el agua que ellos necesitaban. Cuando estaban a muy poquitos kilómetros, como decíamos la semana pasada, de aquellas 12 fuentes y aquellas 70 palmeras donde habían de beber todo lo que quisieran. Y empezaron a amargarse allá en las aguas de Mara. Empezaron a entrar en tristeza, en amargura e infelicidad. El cristiano no es inmune, querido hermano y hermana, al dolor, al sufrimiento, al sentimiento de angustia, al desamparo que puede experimentarse en el horno de la aflicción, a las heridas del alma. Claro que no. Como cualquier otro ser humano tiene que batallar con la depresión, con el cansancio emocional. El libro de los Salmos está lleno de todo esto. Pero a diferencia de cualquier otro ser humano, el creyente puede luchar y batallar eficazmente contra tales sentimientos, aferrándonos a las preciosas y grandísimas promesas de nuestro Padre Celestial en su palabra preciosa y profunda, segunda de Pedro 1:4. Y contemplando su amor, su mano, su poder, a la luz del propósito eterno de un Dios santo y misericordioso, sabio, amante y todopoderoso. Amén. Nosotros pasamos por momentos de angustias, claro que sí, quebrantos, amargura, enfermedad, tristezas. Podemos tener roto el corazón destrozado, pero Dios dice: envío mi palabra y los sano y los libro de su ruina. Aleluya. Amén. La palabra de Dios no es cualquier libro, ni es cualquier cosa u objeto. La palabra de Dios es Dios hablando a los seres humanos. Amén. Crean o no, pero es Dios hablando a los seres humanos. Muchos tienen la palabra contenida en una vieja y olvidada Biblia, debajo de alguna revista o algún libro. Quizás otros la tienen en una muy bonita estantería. Algunos la pueden tener como una pieza de museo. Pero la mayoría ignoran el poder de la palabra de Dios. La mayoría ignoran el poder de la palabra de Dios. Inclusive muchos cristianos ignoran el mensaje y el poder de la bendita palabra de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios tiene mucho poder. Dile a tu hermano que tiene a tu lado: la palabra de Dios tiene mucho poder. Díselo a tu hermano: la palabra de Dios tiene mucho poder. Óyeme, algunos minutos. La palabra de Dios es Dios hablando a los corazones. Es Dios hablando al universo. Es Dios hablando a las constelaciones. Es Dios hablando a las estrellas, a los planetas. Es Dios hablando.
Porque Dios con su palabra crea y crea todas las cosas. Por eso la palabra de Dios en sus numerosas cualidades, la palabra de Dios tiene tanto poder que la palabra de Dios crea. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Hebreos. Y dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y con su palabra todo lo que tú y yo vemos, Dios lo creó. Amén. Con su palabra. Es tan eficaz que discierne y llega a lo profundo del alma. Porque la palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabéis por qué dice Juan en su evangelio que las personas, hay quien no viene a la palabra de Dios? Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Ya ellos mismos están diciendo, están revelando, aún sin conocer lo que dice el autor de Hebreo, que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Porque ve al ser humano interiormente y declara lo que hay en el corazón. Por eso hay gente que no va a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no saque a la luz las oscuridades, las sombras y las tinieblas de los corazones. Por eso hay quien la rechaza. Hermanos, la palabra de Dios, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55. Amén. Palabra de Dios. Permíteme unos minutos más, que te voy a leer algunas cosas. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que convierte el alma, la que toca, evidentemente, con la unción del Espíritu que la lleva para que haga el efecto. Pero darte cuenta lo que dice ahí Romanos. En el capítulo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra. Primera de Corintios capítulo 1. Amén. La palabra de Dios crea, salva, convierte. La palabra de Dios limpia las vidas. Dice el capítulo 15 de Juan, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Amén. En Mateo 8 nos encontramos el texto de aquel centurión de Capernaum, que dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado sanará. Aleluya. Di una palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque el Señor envía su palabra y los sana y los libra de toda su ruina. Aleluya. Yo no sé si tú te deleitas con la palabra, si estás enamorado de la palabra, pero si lo estás, yo te pido que te sigas gozando, porque la palabra de Dios alimenta. Dice que el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y fue Jesús que se lo dijo al diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4.
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimenta. El alimento da crecimiento, fuerza, vigor, energía. Y la palabra de Dios vivifica, sana, crea, alumbra, protege, te libra de la ruina. La palabra de Dios reprende al diablo. Y otra vez dijo el Señor, dice que le llevó el diablo a un monte muy alto, capítulo 4, también de Mateo, y se le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Su palabra, vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él servirás. Amén. La palabra de Dios. El efecto de la palabra reprendiendo al diablo. Aleluya. La palabra de Dios vivifica de una manera tremenda. Yo no sé si tú alguna vez te has encontrado en un momento de angustia, en un momento de debilidad, en un momento incluso de depresión, que has estado ahí, que no tenías ese día ni ganas de levantarte, no sabías, y has ido a la palabra y has dicho, como dijo el rey David, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Yo, Jehová, levanto tu alma. Aleluya. Yo, Jehová, levanto tu alma. Hermanos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1, 18. Es poder de Dios. Aleluya. La palabra de Dios, maravillosa y poderosa, bendito sea el Señor. Maravillosa y poderosa. Esto es la introducción, hermanos. Hoy hasta las 3 menos 20, 3 menos cuarto vamos a estar aquí. Alguno estará diciendo, hermano, pues me parece que te vas a quedar con 2 o 3 nada más, porque... Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios maravillosa y poderosa convierte el alma. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, 7. Dice que alumbra, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Da entendimiento a los sencillos. Su palabra, ¿verdad?, nos alumbra. Consuela en la aflicción. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Alegra el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. Salmo 19. Otorga libertad. Dice que otorga libertad. Dice el Salmo 119, verso 44. Dice, guardaré tu ley siempre y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Aleluya. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Yo envío mi palabra, los sano y los libro de sus ruinas. Aleluya. Aquí hay más de uno y de una, que su vida antes de conocer a Cristo era una ruina. Su vida era totalmente una ruina. Y no me refiero económicamente, no, sino en todos los aspectos, una ruina. Y yo me incluyo. Y conocimos a Cristo y nuestras vidas fueron levantadas para la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu palabra, tu ley. Aleluya. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es decir, tu palabra son mis delicias, me deleito en ella porque también es mi consejos. Consejos de Dios. La palabra de Dios aconsejando, ya lo hemos dicho muchas veces, para todo, suficientemente para todos los recursos de la vida humana. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa, poderosa cuando en el poder del Espíritu se puede entender y declarar.
La palabra de Dios, cuando es bañada por la presencia del Espíritu Santo, nos sana, nos liberta, nos vivifica, nos restaura, nos levanta. Hace que el diablo huya, nos hace libres. Tenemos el poder en ella para reprender toda hueste de maldad. Ella nos alumbra, nos vivifica y nos hace nacer de nuevo. Ella nos da paz y el consuelo que necesitamos. Aleluya. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra preciosa de Dios en medio de nuestros corazones. Quiero que vengas conmigo a Isaías 55. Isaías 55 dice lo siguiente. Isaías 55, vamos a ir a leer, ahora te voy a compartir algo, hermanos, y vamos a tener un momento de oración. ...55, 6 dice lo siguiente: dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Prosperada para aquello que la envié. Y dice el Señor, yo envío mi palabra y los sano y los libro. Es decir, que Él mismo se pone promesa sobre promesa. Dios mismo en su palabra promete a Él mismo lo que tiene que prometer, por lo tanto lo tiene que cumplir. Amén. Él dice, yo envío mi palabra, los sano y los libro de su ruina, y ahora dice en Isaías, dará fruto mi palabra para la cual la envié. Por lo tanto el Señor cumple sus promesas. Amén. Si el Señor dice que Él envía su palabra, Él va a enviar su palabra para sanar, para prosperar y para traer bendición y felicidad a tu vida. Bendito sea el Señor. Por una sencilla razón. Mira lo que dice Mateo. Quiero leer un par de textos contigo y ahora... Mateo 11. Mateo 11, 28. 11, 28, texto que conocemos, ¿verdad?, de memoria. Dice el texto, venid a mí, su palabra, ¿verdad? Y dice que hace efecto cuando Él la envía, para lo que Él la envía, y cumple aquello que Él promete. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Descanso para vuestras almas. Quiero decirte de que esto es una promesa de Dios en su palabra. En su palabra. La cuestión, quiero decírtelo muy claro, la cuestión es que si tú crees en esa palabra. Hay hermanos que tú le hablas de felicidad y te dicen, no hermano, es que yo estoy pasando. Bien hermano, vamos a orar. Y oramos. Y el Señor levanta. Pero es que al poco tiempo otra vez está igual.
Y oramos y ministramos. Y al poco tiempo otra vez está igual. Y oramos y ministramos y al poco tiempo otra vez está igual. Eso es lo mejor que puede pasar. Hay quien ni aún ahí sigue igual. ¿Estás creyendo en la palabra de Dios? ¿Que es poderosa? ¿Que viene para sanar? ¿Para librarte de tu ruina? ¿Para hacer descanso y descansarte en el alma? ¿En tus emociones? ¿En tu mente? ¿En el espíritu? ¿Toca el corazón? ¿Te vivifica? ¿Quieres vivir feliz? ¿O quieres seguir viviendo infeliz? Su palabra dice, venid, lo que estáis cargados. Y esto tiene su contexto, que muchas veces yo lo he explicado, cargados. Y está hablando de un contexto judaico, de que las leyes, los ritos, la religión judía ponía muchísimas cargas en los corazones del pueblo, y así estaban cargados. Es más a eso a lo que se refiere este texto, esa carga del corazón, de ritos, de leyes, de mandamientos sobre mandamientos, que habían puesto los religiosos de aquel tiempo, y la gente cargada, no podían cumplir, no tenían una relación directa con Dios, no había esa espiritualidad, todo era farisaico, hipócrita. Y el Señor le tiene que decir, venid a mí, hombre, no escuchar a los religiosos, a los fariseos, no, venid a mí, a Jesús, aquel que es la fuente, que es el manantial. Yo que soy Dios hecho hombre, la carne, el logo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, escuchadme a mí, venid a mí, que yo doy descanso a vuestras almas. No oíd, aquellos que están alrededor, no oíd vuestros oídos, no oíd ni aún ni vuestra propia mente o corazón, porque os van a engañar. Tú te vas a mirar, y cuando tú te miras, muchas veces lo que te ves son los defectos. Me ha salido este tal, tengo más canas, tengo no sé qué, tengo una herida, hay que ver qué pena de mí, hay que ver cómo estoy, hay que ver lo que me han hecho, hay que ver lo que me hicieron, hay que ver. Y ahí. Victimismo, eso se llama victimismo. Y Dios te dice, pero bueno, ¿yo a qué he venido a tu vida? Amén. Si yo he venido para sanarte, para librarte de tu ruina, para darte gozo, para darte paz, para darte esperanza, amén, para que tú seas una bienaventurada, un bienaventurado, para que tú vivas feliz, para bendecir tu vida, tu casa, tus hijos, tu familia, tu sementera. Yo he venido a tu vida para darte vida y vida en abundancia. Amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? Y esto Dios lo hace por una causa. Mira, aquí vamos a acabar. En Jeremías, quiero que vengas conmigo y lo leas conmigo, porque me ha dicho que te deleitas en la palabra, que estás enamorado de la palabra. Dice el capítulo 31, capítulo 31 de Jeremías. ¿Estás ahí? Busca el versículo 3 y mira lo que te dice el Señor. Tómalo para ti, personal además, está ahí, de manera personal. Dice, Jehová se manifestó ¿a quién? A mí. Di tú, a mí. A Mari Carmen, a Belén, a María, a José, a Jaime, a mí. A mí, se manifestó a mí, a Miguel, hace ya mucho tiempo, no sé, 2 años, 5, 10, 15, 20, 30, el tiempo que lleve. Se manifestó hace ya mucho tiempo, un tiempo, los que llevan 20, los que llevan 25 años, los que llevan 30, los que llevan 1, diciéndome que, con amor eterno, por tanto, ¿Eso no es hacerte feliz? Con amor eterno te he amado, por tanto, prolongo mi misericordia, mi bendición sobre ti. ¿Eso no es un deseo de Dios, por amor a Él, prolongar su misericordia?
para que tú seas una persona feliz, sanarte y librarte de tu ruina? Amor de Dios. Y el amor busca la felicidad. Amén. Sabéis que a mí no me gusta contar así cosas porque mías personales, pero no sé si os acordáis el año pasado, el día 28 de este mes, cayó un domingo y fue mi aniversario de bodas. Los 40 años, 40 años. Era yo un chiquillo con 17 años cuando me casé, ¿verdad? Mañana es 28 y hacemos 41. Es decir, hasta aquí nos ha traído el Señor y nos ha ayudado el Señor, ¿no? Y hay veces, en estos días que se acercaba nuestro aniversario, lo comento, hermano, por esto que os quiero explicar, ¿no? Para ilustraros, ¿no? Hay veces que Mari y yo hemos tenido tiempo, pues evidentemente no todos son tiempos de bonanzas, ¿no? Y más cuando una pareja se casa tan joven, ¿no? Se casa tan joven. Yo me casé con 17 años y bueno, hubo ahí unos primeros años que yo quise vivir como el que estaba soltero. Y eso fue muy perjudicial para el matrimonio, hasta que el Señor vino a nuestras vidas y nos conquistó y demás. Pues claro, hubo ahí momentos muy difíciles, ¿no? Pero yo y Mari, si hemos llegado hasta aquí, como yo creo que todos los matrimonios, es porque nos amamos, es porque el amor, ¿verdad?, ha estado ahí, la pasión, el amor, está ahí. Intentamos de cuidar nuestro matrimonio, lo intentamos de cuidar. Yo intento de cuidar mi matrimonio. Y Mari me dice alguna que otra vez, me haces muy feliz, ¿no? Me dice, ¿no? Dice, me haces muy feliz, Miguel. Y yo le digo a ella, es porque te amo. Es porque te amo. Claro, cuando ella me dice, Miguel, me haces muy feliz, es porque ella ve detalles, no palabras, sino detalles que a ella le hacen feliz. Y yo se lo hago a ella porque sé que a ella le hace feliz. Porque la amo. ¿Qué quiere decir esto? Dios dice que te ama. Una persona que ama, cuando tú dices, yo amo a alguien, si tú amas a alguien de manera verdadera, deseas su felicidad. Tú si amas a alguien no deseas cosas malas, no la golpeas, no la humillas, no le da codazos, sino la amas, la cuidas con detalle, te muestras a ella. Es decir, la persona que ama a otra, su deseo imperativo del amor, si es verdadero, es hacerla feliz. Si Dios te ama a ti con amor eterno, ¿qué quiere para ti? Amén. ¿Amén o no, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Dios te ama y Dios quiere que tú seas una persona feliz. Dios nos quiere. Dios, ¿cómo va a querer que sus hijos vagan por la calle vagando como gente perdida? Dios te ama profundamente, Dios nos ama profundamente. Y Dios quiere, como nos ama, quiere que seamos personas felices. Él desea nuestra felicidad. Por eso Él viene, nos sana y nos libra de toda nuestra ruina. Amén, hermanos. Hermanos, ¿conocéis el texto del apóstol Pedro en Juan capítulo 6, ¿verdad? Donde está hablando Jesús y está hablando de comer su carne y beber su sangre. Hay judíos que no lo entienden, incluso discípulos. ¿Conocéis el contexto? Y empiezan a irse la gente, empiezan a abandonar a Jesús, lo abandonan prácticamente. Y Él va a sus discípulos, a los poquitos que allí quedaban, y le dice, bueno, ¿vosotros también os queréis ir? ¿No habéis entendido lo que os quiero decir? Y salta Pedro y le dice, bueno, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Si tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, cree en la palabra de Dios. Ten fe. La palabra tiene poder cuando se cree y es llevada por el Espíritu Santo al corazón.
quiero explicarte esto al corazón, llevada por el Espíritu Santo al corazón. La palabra de Dios, como libro, como objeto, ten cuidado, ¿eh? No vayamos a usarla como un manual de magia, ¿eh? de pócimas, como algo mágico. No, la palabra de Dios es llevada por el Espíritu Santo al corazón y hace efecto. Amén. Esta madrugada me levanté, estuve ahí apuntando y me levanté con una imagen, ¿no? Con una imagen que no he buscado el texto, pero sé que está el texto, que dice que la palabra de Dios es como un martillo que golpea la roca, ¿verdad? Y me levanté ahí, Señor, es cierto tu Espíritu, porque muchas veces cuando está la conversión, dice, bueno, la palabra, el efecto, el Espíritu Santo, quién tal, cual. Mira que te voy a explicar, es la imagen que el Señor me ha puesto a mí. Si tú tienes otra imagen, pues muy bien. Pero mira, darte cuenta de que yo tengo que tirar este pilar. Y me dan un martillo. El martillo, ¿verdad? Es la palabra de Dios, el martillo. Y me dicen, Miguel, con el martillo tienes que tirar el pilar, pero no toques el martillo, no lo cojas. ¿Podrá tener efecto el martillo sobre el pilar? Tienes que... Se necesita un brazo, ¿no? Un brazo, ¿no? Ahora, el ejemplo. Yo, el brazo, sin martillo. ¿Puedo hacerle algún efecto al pilar? Ahora, el martillo con el brazo. ¿Qué ocurre? La palabra, el martillo, el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios es acompañada del Espíritu y toca los corazones, ahí hay una obra tremenda de Dios. Cuando se cree en el Espíritu, se pone confianza y el Espíritu Santo está. Por eso quien tiene revelación de la palabra son los que tienen al Espíritu de Dios. Y esa explicación la dice muy bien Primera de Corintios, capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo en Corintios. Ahí. Los espirituales, los que tienen la mente de Cristo, y se refiere a esa mente espiritual que es el Espíritu Santo, revelando, trayendo la palabra al corazón y haciendo efecto en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos. Amén. Palabra, hermanos. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice en boca de Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, la palabra de Dios. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Juan 10, del 9 al 10. Su palabra para que la tengan en abundancia. Hermanos, hay palabras, y hay palabras que muchas veces tú puedes oír palabras que a lo mejor te hacen daño, cualquier tipo de conversación, palabras que humillan, ¿verdad? Palabras que te pueden herir, palabras que duelen, que matan, pero hay una palabra de vida, hay una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, de sanidad, de libertad, hay una palabra de restauración, de gozo, de consolación y esperanza, y esa palabra es la palabra de Dios, aleluya. Tenemos, hermano, un gran problema, antes me refería a ello, y es que nos miramos demasiado. Y cuando miramos nuestros fallos, nuestros errores, nuestras heridas, nuestros traumas, y nos quedamos lamiéndonos las heridas, no salimos de ahí. Pero debemos de mirar a Jesús y a su palabra. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es poderosa y ella es suficiente y tiene todos los recursos para todas las áreas de tu vida y que puedas vivir en plenitud, aún vivir feliz y con gozo, porque con amor eterno te ama el Señor y ha prolongado sobre tu vida y mi vida su misericordia, para que tú aquí hasta que Él venga puedas vivir feliz y ser bienaventurada. Aleluya. Ahí, en esta mañana, cierra tus ojos ahí.
Hay una palabra de sanidad y bálsamo para ti hoy. Hay una palabra para que no luche más con tus pensamientos y con tu mente. Hay una palabra hoy para que tú rompas todo yugo de pensamiento, todo aquello que te ata y que te ata a lo carnal, que te ata a no dar ese mover y ese fluir del Espíritu en tu vida y en tu corazón. Hoy hay una palabra de fortaleza para ti, de socorro para ti. Hay una palabra de sanidad para ti. Hay una palabra donde Dios te quiere decir en esta mañana que Él está contigo para bendecirte. Que Él está contigo para llenarte de todo beneficio, de toda bendición. Él ya te ha bendecido con todo el beneficio del cielo, que es Cristo Jesús, y de toda bendición espiritual. Y aún más te dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo y estás con Cristo sentada junto en lugares celestiales, escondida en Dios. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Una palabra para que te motives, para que dejes a un lado las cargas, ese sufrimiento que te tiene atada, amarrado, aquello que te golpea el corazón y te está haciendo daño. Hermana, hermano, no mires más esa herida que te hicieron. No la mires más. Pasa página. Llévasela al Señor en esta mañana. Él te dice que te da descanso. Hay quien mira las heridas de su corazón y de su alma y está ahí, anclado, frenado, abatido, refugiándose ahí y no sale de ese lugar. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde está? Tienes que levantarte de ese lugar donde el enemigo te tiene atada y atado. Y decir, Señor, hasta aquí. Hoy recibo tu palabra y me levanto en el nombre de Jesús, porque soy más que vencedor y vencedora en Cristo Jesús, porque tú me amas con amor eterno y tú has venido a mi vida a bendecirme, porque me amas y quieres que sea una persona feliz. En esta mañana dejo mis temores, dejo mis miedos, dejo mis traumas, dejo aquello que me hicieron, el daño que me hicieron, lo dejo en esta mañana en tu presencia. Señor, es que me golpearon. Señor, es que me violentaron. Señor, es que mira. Señor, es que mira. Señor... Y te dice, Señor, ven a mí, hija mía, y yo doy descanso a tu alma. Yo te amo y te amo con amor eterno. He venido para alentarte, para vivificarte, para darte vida y vida en abundancia. Sal de ese lugar donde el enemigo te tiene presa, donde el enemigo te tiene preso. Y aún no te puede ni usar, porque estás anclada ahí, porque estás anclado ahí. Sal en esta mañana de ese lugar. Dile, Señor, estoy aquí. Estoy aquí. Tú estás mirando mi corazón. Quiero, Señor, me vuelvo a ti. Recibo esta palabra. Recibo esta palabra. Recibo esta palabra. Díselo al Señor, recibo esta palabra. Salgo de donde estoy. Tú tienes una promesa para mí. Si hay aquí algún hogar, alguna vida que tiene ruina, que está viviendo en esas ruinas espirituales, dile, Señor, recibo tu palabra. Tú dices que me libra de toda ruina espiritual, de todo tormento que hay en mi casa, en mi matrimonio. Rompo todo lazo y todo yugo de bronce y todos los cielos que están ocultos, y los cielos se abren y recibo el fluir de tu Espíritu Santo en esta mañana. ¿Cuántos matrimonios que parecen y después
Cada uno está en un lugar. Cuánta pasión se ha perdido en tu matrimonio, en tu casa. Cuánto has perdido por el camino. Recupéralo en esta mañana. Vuelve a vivir esa pasión. Vuelve a vivir ese enamoramiento. Vuelve a vivir eso que te da Cristo en esta mañana. Si crees en su palabra, tómala, tómala, tómala. Dios te la da, Dios la envía. Querida hermana, querido hermano, el Señor dice, deleítate en mí, y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Deleítate en mí. Ay, habla ahí en esta mañana con el Espíritu Santo. Habla ahí con el Espíritu Santo y dile, Señor, dejo toda mi carga en esta mañana. Dejo toda mi angustia, toda mi ansiedad, todo aquello que me golpea y me golpea y me golpea y me golpea y no acabo de levantarme. Lo dejo en esta mañana. Lo dejo en esta mañana. Aquellos que todavía no entendéis la palabra, pídele al Señor en esta mañana que la entiendas, que te revele el Espíritu Santo su palabra. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Quiero entender tu palabra. Revélame tu palabra. Aviva mi corazón en esta mañana, Señor. Dejo en esta mañana toda apatía, toda desgana, toda desmotivación, toda preocupación, Señor, que me afana y pierdo la paz de mi corazón. Lo dejo en esta mañana. Toda enfermedad que me turba y me deja postrado y postrada, Señor, y no levanto cabeza. Aquí se queda en esta mañana, Señor, porque aún enferma te voy a alabar y te voy a adorar, Señor, porque tú estás conmigo. Aleluya. 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 Mira a Jesús en esta mañana. No mires lo que te rodeas, porque quizás tú estás diciendo, Señor, ¿y lo que tengo en mi casa? No mires, no mires. No mires lo que tiene en tu casa, míralo a Él. Porque si no, pierdes de vista donde tienes que estar tus ojos, y tus ojos tienen que estar en Jesús, autor y consumador. Míralo a Él. Míralo a Él. Él está contigo. Él está contigo. Y lo que tú tienes en tu casa, si es su voluntad, Él lo va a arreglar. Si es su voluntad. Si no, descansa en Él. Pero no pierdas de vista de que Jesús está contigo, de que estás en sus brazos, de que Él te ama, de que Él te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Y si te ama, quiere lo mejor para ti y quieres que tú seas una persona feliz. Aleluya. Gózate en esta mañana en Él, en Jesús. En Jesús. Gózate en Jesús. En aquel que un día se entregó en la cruz del Calvario por ti. Hoy el Espíritu Santo vuelve a visitarte, vuelve a visitar a esta iglesia, vuelve a visitar a esta congregación, a tocar y a levantar, a sanar las heridas, a dar descanso a las almas, a componer todo lo roto y a renovarte a ti y a mí en el Espíritu. Hoy te está tocando el Espíritu. Cierra tus ojos y aprovecha unos minutos más.
El Espíritu Santo, tócame. Tócame, Señor. Tócame, Señor, tócame, tócame. Tócame en esta mañana. Tócame, Señor, en esta mañana. Tócame en esta mañana, Señor. Tócame. Tócame. Señor, tócame en esta mañana. Tócame en esta mañana. Tócame en esta mañana. Aleluya. Vamos a bendecir a Él. Un minuto más, un minuto más, un minuto más, un minuto más.